empezar ya. Vamos a empezar la charla de este ciclo de Madrid te asesora, que lo vamos a hacer Eva Fernández Medina y yo, Álvaro Fernández Piera, y vamos a hablar está organizado por el Colegio Notarial en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid. Lo que vamos a hacer Eva y yo es hablar sobre este tema: matrimonio, unión de hecho, separación, divorcio, separación de hecho, básicamente. No somos muchos, con lo cual vamos a hacerlo de una manera más coloquial, informativa, sin perjuicio de que, si quieren, que nos interrumpan si tienen alguna duda. Habrá luego un turno de preguntas, por supuesto, pero vamos, que si quieren, cualquier cosa que vaya dando sobre la marcha. Pues cedo la palabra a mi compañera Eva Fernández Medina, notario de Madrid. Gracias, Álvaro. Buenas tardes. Vamos a empezar esta charla hablando del expediente matrimonial. Si tienen cualquier duda, como ha dicho mi compañero, les invito a que me hagan llegar sus preguntas, porque se trata precisamente de eso, de una información, un asesoramiento y un coloquio, y estaré encantada de responderlas. El expediente matrimonial se puede hacer en sede notarial, que es precisamente de lo que voy a hablar, y estamos los notarios habilitados para hacer este expediente desde abril del 2021, el 30 de abril, es decir, va a hacer ya 3 años. Es un expediente de tipo administrativo. La competencia es territorial, de forma que un notario de Madrid no puede instruir un expediente matrimonial de una pareja que reside en Toledo, ni en Málaga, ni en Barcelona. Hay que acudir al colegio notarial correspondiente para que se asigne por turno a los notarios de dicha localidad la tramitación de dicho expediente. El expediente se compone, desde el punto de vista formal, de 2 documentos diferentes: un acta en la que se requiere al notario para tramitarlo, con el objeto de asegurar la capacidad de los futuros consortes, la inexistencia de impedimentos o su dispensa y la inexistencia de una simulación en el consentimiento matrimonial. Una vez que se ha instruido este expediente, aportando una serie de documentos que tienen por objeto, como he dicho antes, apreciar la capacidad, que no hay impedimentos y que los contrayentes carecen de cualquier motivo de simulación, se cierra el expediente matrimonial y el notario redacta un acta por el que se pone fin al mismo y permite la futura celebración del matrimonio. En este expediente matrimonial se hace una audiencia reservada a ambos contrayentes para confirmar los requisitos de capacidad y de inexistencia de impedimentos y, sobre todo, para confirmar que se conocen y que es un matrimonio que no tiene simulación alguna. Se hace audiencia de testigos, se aporta una serie de documentos que tienen por objeto acreditar, por ejemplo, el domicilio, lo que determina la competencia en Madrid. Para eso basta que uno de los futuros contrayentes resida en la localidad de Madrid, y esto se amplía también al caso de contrayentes extranjeros. Hoy en día el mundo se nos ha hecho pequeñito y no solo instruimos expedientes de nacionales y de personas que viven en Madrid de nacionalidad española. Hay muchos casos de matrimonios mixtos de extranjero y residente en Madrid español, o incluso de 2 extranjeros que viven en nuestra localidad madrileña. Después de la instrucción del expediente y de su cierre, se pregunta dónde se va a celebrar el matrimonio, porque este matrimonio se puede celebrar ante el mismo notario que instruye el expediente matrimonial, ante un encargado del registro civil, un alcalde o concejal o quien ejerza sus funciones y, por supuesto, ante cualquier otro compañero, notario de la misma población o de otra, porque la elección del notario para la celebración del matrimonio sí que es algo que recae en el ámbito de libertad de los contrayentes, a diferencia de la tramitación del expediente, que, como he dicho antes, está sujeta a competencia territorial y, además, a la designación por turno. La escritura de matrimonio, que luego, si se hace en la notaría, se firma por los contrayentes, es una escritura sencilla, bastante breve, en la que comparecen ambos, se confirma que se ha instruido el expediente de acuerdo con los requisitos que la ley establece. No he dicho que esa regulación está incluida en la legislación del registro civil, en nuestro Código Civil, en una instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de junio del 2021 y en alguna circular para nosotros de obligado cumplimiento, y incluye por parte del notario la lectura de 3 artículos
que nuestro Código Civil establece, que son el artículo 66, 67 y 68, y seguro que ustedes han acudido alguna vez a una ceremonia de matrimonio civil. La diferencia es que en el caso del matrimonio ante notario se firma una escritura pública, pero es muy similar a una ceremonia que pueda celebrarse ante un juez encargado del registro civil. En Madrid, de momento también en Barcelona y en Almería, si no me equivoco, existe una conexión directa y telemática entre el notario y el registro civil, de forma que se pueden enviar tanto el acta de requerimiento inicial, el acta de cierre, que incluye el expediente matrimonial y la posibilidad de contraer matrimonio, y la propia escritura de celebración del matrimonio, al registro civil para su inscripción. En Madrid la verdad es que el registro funciona de una manera muy rápida y en mi experiencia el matrimonio está inscrito antes de una semana. Es bastante ágil. Y desde la notaría recibimos el certificado de inscripción y el propio ciudadano, el propio contrayente, puede, si tiene firma electrónica o clave PIN, descargarse su propio certificado del registro civil online. Cuando instruimos este tipo de expedientes, preguntamos también a los contrayentes cuál es el régimen económico matrimonial al que quieren sujetar la regulación de su régimen, de los bienes que van a tener tras la celebración del matrimonio. En este tema hay diferente regulación en el ámbito español. No toda España se rige legalmente por el mismo régimen. En Madrid se aplica a nuestro Código Civil el derecho civil común, que determina que a falta de pacto entre los contrayentes, el régimen económico matrimonial es el de la sociedad de gananciales. Si se quiere alterar este régimen legal, es necesario otorgar una escritura de capitulaciones matrimoniales que se puede suscribir con carácter previo a la celebración de las nupcias o posterior, y cuyos efectos se producen siempre tras la inscripción del matrimonio y su constancia registral, porque para su eficacia frente a terceros, igual que el matrimonio tiene que estar inscrito, lo tienen que estar las capitulaciones matrimoniales. No sé si tienen alguna pregunta en relación a cómo es el expediente, qué documentos hace falta aportar o alguna cuestión que quieran trasladarme en relación al expediente matrimonial. ¿No? Muy bien. Pues enlazo lo que acabo de decir del régimen económico matrimonial con la explicación breve de cuáles son las opciones, centrándome sobre todo en el derecho civil común, y cuáles son los distintos regímenes que permiten regular los bienes de los cónyuges tras la celebración de su matrimonio. Muchas veces cuando en las notarías tenemos a contrayentes que vienen a otorgar matrimonio, a comprarse una vivienda, les preguntamos cuál es su régimen económico matrimonial y nos miran sorprendidos, porque ni siquiera saben que tras la celebración de las nupcias hay un régimen al que sus bienes, obligaciones y derechos quedan sometidos. Nuestro Código Civil regula, como he dicho antes, un régimen legal supletorio, el de la sociedad de gananciales, cuyas características fundamentales consisten en que los bienes adquiridos a título oneroso durante el matrimonio y las deudas contraídas pasan a ser comunes, se mantienen con carácter privativo, lógicamente, los bienes que los cónyuges tenían antes de la celebración del mismo y los que pueden adquirir por título gratuito, por herencia o donación durante el matrimonio. Existe también un régimen económico matrimonial que requiere pacto expreso en derecho común, que es el de la separación de bienes, que a diferencia del anterior mantiene la separación patrimonial de forma que los bienes adquiridos durante el matrimonio son de aquellos que lo adquieren y las deudas contraídas se mantienen también individuales en el ámbito del deudor que las contrae, no hay una comunicación al consorte ni a su patrimonio. Y luego existe un régimen que regula el Código Civil y que yo no he visto nunca, tengo que decirlo, solo en una ocasión, que se llama de participación en ganancias y que es muy similar a un régimen que es el legal alemán. Opera como una separación de bienes durante el matrimonio, pero permite a la disolución del régimen la participación en las ganancias generadas durante el mismo a los cónyuges. No sé por qué no ha tenido mucha aplicación práctica. ¿Tú lo has visto alguna vez, Álvaro? No, pero es uno de los regímenes que establece nuestro Código Civil. La gran pregunta es, ¿qué régimen económico matrimonial, por lo menos es lo que me hacen llegar mis clientes en el despacho, es el más aconsejable? Cada uno tiene unas características diferentes y normalmente hablamos con los cónyuges que nos hacen esta pregunta para saber cuál es su actividad profesional, qué dudas tienen. Ocurre que en muchas ocasiones las personas que desempeñan una actividad
de autónomos o son empresarios, tienen la preocupación de que si hay alguna deuda contraída por ellos se comunique a su cónyuge. En esos casos, muchas veces aconsejamos que haya un régimen de separación de bienes, teniendo en cuenta además que cualquier cambio en el régimen económico requiere el consentimiento de ambos cónyuges y que se puede modificar la voluntad en cualquier momento. Que se contraiga el matrimonio sin hacer capitulaciones no significa que no se puedan otorgar posteriormente y que una vez hechas no se puedan volver a hacer otras diferentes para modificar el régimen pactado. Si unos cónyuges han celebrado su matrimonio bajo el régimen de la sociedad ganancial es porque no han elegido un régimen diferente por pacto y transcurridos unos años deciden pactar la separación de bienes, los efectos del cambio de régimen se van a producir siempre a partir del momento en que otorgan las capitulaciones y se inscriben en el registro civil en su caso, teniendo en cuenta que no pueden perjudicar nunca los derechos de terceros adquiridos con anterioridad al cambio del régimen. En este caso, en el ejemplo que estoy contando ahora, sería necesario que se realizara también una liquidación de los bienes que han sido comunes hasta el momento en el que se acuerda la disolución del régimen. Liquidación que pueda ser simultánea al otorgamiento de las nuevas capitulaciones o dejarse para un momento posterior. Ocurre que, como he dicho antes, existen muchos extranjeros que residen ahora en nuestro país y la pregunta es si los contrayentes que viven en España y, por ejemplo, se han casado en Italia pueden pactar un régimen de los establecidos en el Código Civil o cualquiera de las legislaciones forales. La respuesta es que sí. El tema está regulado por un reglamento europeo del año 2016 que permite que se pueda elegir el régimen económico matrimonial establecido por la legislación del lugar de la residencia habitual y eso hace que en ocasiones las capitulaciones matrimoniales se otorgan por personas extranjeras que no han celebrado su matrimonio en España y puede ocurrir que ese matrimonio no esté inscrito en nuestro país. Antes he dicho que la eficacia frente a terceros se produce desde la inscripción de las capitulaciones en el registro civil, pero no siempre es así, porque si el matrimonio se ha regido hasta el momento de las capitulaciones por una legislación extranjera, no se ha inscrito en España y la legislación extranjera no obliga a la inscripción del régimen económico matrimonial en su registro, no resulta imprescindible para la eficacia frente a terceros. Hacemos normalmente, en el caso de escritura de capitulaciones matrimoniales otorgadas por extranjeros, las advertencias relativas a la posible necesidad de inscripción conforme a su ley personal, pero será necesario estudiar dicha ley para ver si ese requisito es o no imprescindible. Como consecuencia del régimen económico matrimonial que ha de regir el matrimonio y los bienes de los cónyuges, se produce una serie de consecuencias respecto al patrimonio de ambos, porque, como he dicho antes, en el régimen de las sociedades gananciales son comunes tanto los bienes como las ganancias generadas durante el matrimonio y eso obliga a establecer una serie de requisitos respecto a cómo se tienen que hacer la disposición de esos bienes, la administración de los mismos. En el régimen de la separación de bienes es muy sencillo. El titular del bien puede venderlo, puede hipotecarlo, puede alquilarlo, simplemente por su sola voluntad. Pero en el régimen de las sociedades gananciales la disposición gratuita de los bienes comunes y la disposición onerosa de los mismos requiere, en principio, el consentimiento de ambos, salvo unos casos especiales que el Código Civil establece como excepción, como es la disposición del dinero o de los títulos valores que figuren a nombre de uno solo de los cónyuges o la realización de liberalidades de uso que bastaría con el consentimiento de aquel de los cónyuges a cuyo nombre se encuentren. Hay una serie de disposiciones que pretenden proteger determinado tipo de bienes, como ocurre, por ejemplo, con el tema de la vivienda habitual, incluso en el caso de la titularidad privativa, porque se trata de cónyuges casados bajo el régimen de separación de bienes o se trata de la disposición de una vivienda adquirida antes del matrimonio en el que se establece una regulación especial con la intención de proteger a la familia. De forma que, con arreglo al artículo 1320 de nuestro Código Civil, el acto de disposición que afecta a la vivienda habitual requiere el consentimiento de ambos cónyuges. Eso suele generar bastante sorpresa porque muchas veces los clientes creen que para vender una vivienda de uno solo de ellos basta que éste acuda a la notaría, pero si es la vivienda habitual del matrimonio será imprescindible la presencia del otro.
Como veis, no tengo un guión, me voy embalando y hablando de muchas cosas que se me van ocurriendo, como las cerezas que voy cogiendo. Entonces, por favor, les pido que, de nuevo, si tienen alguna duda, me hagan llegar sus preguntas. ¿Alguna duda respecto a la titularidad de los bienes, cómo se disponen? Voy a hablar, por ejemplo, de el afianzamiento o las deudas contraídas por uno solo de los cónyuges, porque eso es un tema importante. En el ámbito de los matrimonios que se rigen bajo el régimen de separación de bienes, si solo uno de los cónyuges contrae la deuda, es evidente que solo a su patrimonio afecta, pero la sociedad ganancial es para firmar como avalista o para pedir un préstamo, bastaría el consentimiento de uno solo de los cónyuges. Si en garantía de ese préstamo se constituye una hipoteca sobre un inmueble, es imprescindible la intervención de ambos, pero es verdad que la actuación de uno solo de los cónyuges sí puede tener un impacto muy importante en el patrimonio común. Precisamente por eso, enlazando con lo que dije antes, muchas veces hay empresarios autónomos que deciden elegir el régimen de separación de bienes para evitar el impacto de que esas deudas puedan tener en los bienes de los cónyuges. Hay otra cuestión importante que he olvidado mencionar, y es que el sostenimiento del matrimonio, de los hijos, en el ámbito de las sociedades gananciales, lógicamente, se hace con el patrimonio de ambos cónyuges, y en el ámbito de la sociedad, del ámbito del régimen de separación de bienes, exactamente igual. Cada cónyuge debe contribuir al mantenimiento de la familia, hijos y demás en proporción a su patrimonio, porque es algo que es de los dos miembros de la pareja. El matrimonio, además de generar el efecto de que exige una regulación de los bienes y de las deudas y el régimen de responsabilidad de ambos cónyuges, determina un régimen sucesorio especial por el hecho de contraer matrimonio y, por supuesto, de nuevo me voy a centrar en el derecho civil común, porque existen legislaciones forales con especialidades respecto de lo que voy a contar. El matrimonio atribuye al cónyuge una serie de derechos hereditarios. El cónyuge pasa a engrosar lo que se llaman los parientes legitimarios, aquellos parientes que están llamados a algún derecho en la herencia. En el ámbito del derecho común, el derecho del cónyuge se computa, hablo del derecho sucesorio en principio, se entiende como un derecho de usufructo. Por leyes, la cuantía o la cuota sobre la que recae ese derecho de usufructo depende de que el matrimonio tenga descendientes o que no los tenga el cónyuge, concurra en ese caso con ascendientes o con parientes colaterales, hermanos o sobrinos. Y así el Código Civil establece un porcentaje de los bienes sobre los que ha de recaer el usufructo que es diferente. Por ejemplo, si el matrimonio tiene hijos comunes, la legislación atribuye al cónyuge al menos el usufructo del tercio de mejora. Si no hay descendientes comunes y se concurre con los ascendientes del cónyuge que fallece, el usufructo se extiende a la mitad de los bienes. Y si no hay descendientes y ascendientes, pero sí hay parientes colaterales, se extendería a un tercio de los mismos. Además, para el caso de que el contrayente o el cónyuge no otorgue testamento, hay un llamamiento sucesorio ab intestato. Como va a hablar Álvaro, mi compañero, no siempre es así en las uniones de pareja, que es una diferencia fundamental entre los efectos que se producen con razón del matrimonio y los efectos que produce la existencia de una unión estable de pareja. Cuando los cónyuges otorgan otorgan testamento, muchas veces quieren otorgar a su cónyuge una cuota hereditaria o una cuota testamentaria superior a la que la ley establece. En principio, nuestro Código Civil determina que, habiendo hijos o descendientes, tienen derecho a recibir la legítima libre de cargas, pero es muy frecuente que se haga lo que se llama una atribución, una cautela socini, que se atribuya al cónyuge el derecho al usufructo universal o la elección entre ese derecho de usufructo universal y el tercio de libre disposición en pleno dominio, así como la cuota legal usufructuaria, permitiendo a los herederos la protesta a los descendientes sobre dicha asignación si no están de acuerdo con la misma, y reduciendo en ese caso el derecho de los hijos y descendientes que se oponen a la asignación al cónyuge del usufructo universal, la reducción de sus derechos a la legítima estricta. Es algo que se llama cautela socini, porque cuando los cónyuges otorgan testamento, generalmente en la mayor parte de los casos quieren atribuirse recíprocamente un derecho sucesorio mayor que el que la ley les atribuye.
En el programa se menciona también el alcance de los negocios jurídicos en el matrimonio. Que los cónyuges estén casados y que tengan un régimen de gananciales o de separación de bienes no impide que entre sí contraten. Es perfectamente posible que donen bienes, dinero, o que incluso en el ámbito de la sociedad de gananciales hagan un negocio que tiene bastantes efectos prácticos y es bastante frecuente, que se llama la aportación a la sociedad de gananciales, que permite que un bien que es privativo y de titularidad de uno solo de los cónyuges pase a ser común, con la ventaja de que esa aportación a la sociedad de gananciales no tributa el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, teniendo en cuenta además que los negocios que se hagan entre los cónyuges pueden estar exentos de impuestos de plusvalías municipales o de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Significaría, por tanto, que un bien privativo pasa a ser común y así el bien heredado, por ejemplo, por uno de los cónyuges, que es el domicilio habitual, pasa a ser la vivienda habitual de ambos y además los dos cónyuges son titulares con carácter ganancial del mismo. Es posible la contratación, no se me ocurre a mí, ¿se te ocurre alguna otra cosa práctica, algún negocio entre los cónyuges del que podamos hablar? Básicamente, es lo que has dicho, la atribución de ganancialidad y luego la posibilidad de hacer negocios entre ellos siempre que se haya pactado un régimen de separación de bienes. Claro. Porque si no hay una confusión de patrimonio cuando el régimen elegido es el ganancial, ¿no? Efectivamente. Hay una pregunta. Perdón, como anima a preguntar, es que me ha sorprendido el que hablar de la legítima en un matrimonio que tienen concertado separación de bienes. Es que porque entiendo, sí. Perdón, ¿entiende? Un caso muy directo en el cual si tienen separación de bienes, entonces el padre con un matrimonio anterior, otro matrimonio posterior, en el cual es en el que incluye la separación de bienes, y entonces divide la herencia entre las tres hijas sin que a la mujer le llegue nada de la herencia. ¿Eso es posible? No. El caso es mi caso. O sea, porque... Si en su caso hay un matrimonio vigente en el momento del fallecimiento del que ha hecho testamento, por mucho que se nombre herederas a 3 hijas o a 3 hijos, el cónyuge superstite tiene derecho a reclamar su legítima, porque es un derecho que le atribuye la ley y no depende del régimen económico matrimonial de los consortes. La legítima recae sobre el patrimonio del causante. En el caso de los gananciales, ese patrimonio puede estar constituido por la mitad de los bienes gananciales más los bienes privativos, y si el régimen económico matrimonial era el de separación de bienes, va a recaer solo sobre los bienes que siempre han sido privativos del causante. Entonces, la legítima es compatible con cualquier régimen económico matrimonial, porque en realidad se calcula sobre el patrimonio del causante. Pero, vamos, yo entendí cuando lo hicimos, o cuando lo hice, que ahí la herencia se divide en 3 partes, que es la... legítima, mejora y el tercio libre. Eso es. Sí. Y entonces, me ha dicho, perdón, en la mejora, el... Tercio de libre disposición y legítima. El libre disposición. Y es en la legítima en la que... Bien. Bueno. La legítima del cónyuge es el usufructo del tercio de mejora. Entonces, aun cuando en ese testamento no se haya contemplado, que me parece que no ha sido así, los derechos del cónyuge, el cónyuge superstite tiene por ley esa legítima y se la puede reclamar a los herederos. Si no quiere reclamarla y renuncia a ella, no hay ningún problema, pero ese derecho existe, aunque estuvieran casados bajo el régimen de separación de bienes. Esa legítima es un porcentaje. Es el usufructo de un tercio de la herencia. Varía la legítima del cónyuge, varía según haya hijos, no haya hijos, o claro. sea, pero siempre tiene derecho a legítima el cónyuge. Siempre, y el usufructo tiene un valor determinado que tiene en cuenta la edad del consorte. Cuanto más joven se es, más vale ese derecho de usufructo. Y cuanto vamos cumpliendo años, se minora el valor de ese usufructo.
No. No, solo el uso y disfrute, no la nuda propiedad o la propiedad. Porque cuando hay usufructo, el pleno dominio se divide, digamos, en dos. Hay alguien que tiene el usufructo, uso y disfrute, puede habitar en la casa, tiene el derecho de arrendamiento, y alguien que tiene la nuda propiedad. Y cuando se extingue el usufructo se produce la consolidación y hay un pleno dominio. Espero haber podido responder a la pregunta. Sí, yo quería preguntarles, porque no me ha quedado claro, cuando no hay hijos, el patrimonio de uno pasa al otro, lo que se llama normalmente del uno para el otro. ¿Exactamente en qué consiste esta idea de entrega de la herencia? A ver, haya o no hijos, lo importante es saber si se otorga un testamento o se aplica la ley. Porque hay unos derechos mínimos legitimarios y si no hay una designación de quién se quiere que sea nuestro heredero, se aplica lo que la ley presume que es la voluntad del fallecido. Cuando no hay hijos, hay que ver si se ha hecho testamento o no y si hay otros parientes como son los ascendientes. Porque el testamento del uno para el otro podría ser como tal, es decir, es posible instituir heredero a tu cónyuge sin ningún tipo de limitación, siempre y cuando los ascendientes o los padres del cónyuge no vivan, porque si viven tienen un derecho a la legítima. En los testamentos de los cónyuges que no tienen hijos, muy normalmente se hace el testamento que tú comentas o que comenta, que es el de el uno para el otro. Pero eso no impide que se tengan que respetar también los derechos de los legitimarios, que en ese caso son los ascendientes. Si no hay ascendientes, no vive ni el padre ni la madre del fallecido, en ese caso, o del que otorga testamento, es perfectamente posible nombrar heredero en la totalidad de los bienes al otro consorte. Que estamos hablando, además, de lo que es el Código Civil Derecho Común, porque hay otras legislaciones forales, como ha dicho antes Eva, que sí se permite, por ejemplo, en Cataluña sí se permite nombrar heredero al cónyuge, aunque haya hijos. Claro, porque en Cataluña, y perdona que cuenta cómo Sí, es la no, legítima, dilo. Los dos hemos ejercido en Cataluña, por eso nosotros lo sabemos bien. Sí, lo hemos estudiado. Aunque no hayamos ejercido, te lo estudias. En Cataluña, por ejemplo, la legítima no es el derecho a recibir unos bienes en concreto, sino es un valor. Entonces, tú puedes nombrar, aunque tengas hijos, herederos a tu cónyuge, de forma que los hijos lo único que tienen derecho es a reclamar su parte en la cuarta parte del valor de los bienes. La legítima es diferente del derecho común, que es el derecho por parte de los hijos y descendientes, si los hay, a recibir 2/3 partes de los bienes. Claro, pero esto de manera anecdótica lo he dicho, o sea, para que sepan que existe una variedad legislativa en España. Lo que pasa es que estamos en Madrid y aquí nos regimos por el derecho común y es eso, o sea, que existen particularidades, sí que las hay, pero a modo de ejemplo, que es lo que has preguntado, de decir si se puede nombrar heredero, lo mío para ti. En principio, no, porque está el sistema de legítima, salvo lo que ha dicho Eva, que estén solos el matrimonio. En ese caso, sí. Si hay hijos o ascendientes, no se puede. O sea, lo que pasa es que la gente viene a la notaría con hay que decir, no, queremos hacer el testamento del uno para el otro. Y entonces ya más o menos lo sabes y lo entiendes. A pesar de esto, lo explicas. Y dices, vale, sí, del uno para el otro, te dejo el usufructo, que es como si fueras el dueño, pero es como a que usted quiere que cuando usted falte que su mujer o su marido siga siendo como si fuera el dueño, pero sin serlo, ¿no? Es eso, más o menos. Esa es la mentalidad que tiene la gente. Lo que pasa es que, claro, hay que guardar ese sistema de legítimas que no nos lo podemos saltar, porque es que además, si te lo saltas, el testamento es nulo y entonces el que no va a recibir nada en ese caso es el cónyuge, ¿no? Por eso uno de los documentos más importantes que hacemos en las notarías, y no tiene que ver exactamente con la materia de esta sesión del día de hoy, son los testamentos. Yo les animo a hacer testamento. Uno elige lo que quiere dentro del ámbito que la ley le permite. Es un documento que no es carísimo, es asequible, requiere de mucha labor de interpretación de la voluntad testamentaria. Generalmente los notarios dejamos este tema a veces a nuestros oficiales, pero nos reunimos con los testadores porque no es fácil ver qué puede ocurrir en el futuro, las diferentes posibilidades, incluso aunque sea posible dejarse el uno al otro
La herencia, ¿qué ocurre después? ¿Qué ocurre cuando faltan ambos? En un caso, por ejemplo, hilando con la pregunta anterior en el que se trata de dos cónyuges sin descendientes y sin ascendientes, que se nombran recíprocamente herederos el uno para el otro y no dicen más, el azar de los fallecimientos hace, porque eso sí que no depende de nosotros, que cuando fallezca el último de los miembros de la pareja, si no ha designado un orden de los bienes, acaben yendo a los parientes del último de los fallecidos, hermanos, sobrinos, y a veces ocurre que los cónyuges dicen, sí, quiero que sea el uno para el otro, pero mientras tú vivas. De forma que cuando nos muramos ambos, lo que ha sido mío por herencia o lo que he adquirido yo antes de casarnos, no acabe en tus hermanos o en tus sobrinos, acabe en mis sobrinos, mis ahijados o mis familiares. Y ese patrimonio que has hecho tú o que has heredado de tus padres, acabe en los tuyos. Pues hay maneras de que eso sea así. El uno para el otro, perfecto, mientras los dos vivan. Y cuando ambos falten, es importante interpretar qué quieren que ocurra con esos bienes, faltando ambos cónyuges. ¿Quién va a ser el destinatario final de los mismos? Sí. ¿Se puede hacer un testamento, no sé si está bien dicha la expresión, en negativo? Es decir, y no puede ir Lo he entendido perfectamente. Sí. Pero siga, continúa. No quiero que reciba determinada persona. Eso es eso. Es posible. Se puede hacer eso. Claro, pero hay que ver si esa persona que no queremos que reciba nuestros bienes es nuestro hijo. Exacto. Porque si es nuestro hijo, un descendiente, un ascendiente, lo que se tiene que hacer es desheredarle, siempre y cuando concurran alguna de las causas que la ley permite para la desheredación. ¿Para la desheredación, para evitar que reciba bienes. Es decir, si yo no me llevo bien con mi hijo, eso no es un motivo para no dejarle la legítima. Si mi hijo ha faltado al deber de prestación de alimentos, me ha injuriado gravemente, entonces sí, pero hay que ver y hay que hablar con el testador para ver cuáles son sus circunstancias personales, para saber si la persona a quien quiere privar de derechos sucesorios está incursa en una causa que lo permita. Nos pasa muchas veces que hay testadores que desheredan a sus hijos. El problema es que tras el fallecimiento de ese testador, el hijo desheredado puede impugnar la causa de desheredación. Y si no se prueba por los hermanos, por ejemplo, o por los herederos instituidos, tiene derecho a que se le pague la legítima. En esto también hay especialidades forales. La legislación en otras regiones de España es mucho más amplia y, por ejemplo, la falta de relación continuada ya permite la desheredación. En derecho común no. Las causas están reguladas taxativamente y son de interpretación restrictiva. Si un testador quiere no dejarle nada a su hijo, tenemos que asegurarnos de que va a prosperar su voluntad o informarle adecuadamente para que vea si puede hacerlo o no. A veces es más fácil cuando no hay hijos decir, vale, muy bien, después de, eso me ocurre en mi despacho, después de mi mujer van a heredar mis hermanos, muy bien, pero de ninguna manera que herede fulanito. De mis hermanos excluyo a este o excluyo a este sobrino. Eso sí, se puede hacer. Eso sí. Se puede porque no es legitimario. Porque claro. no es legitimario, porque a ese pariente se tiene todo el derecho a excluirle. Pero la facultad de excluir a los padres, a los hijos y al cónyuge está limitada. Fuera de eso, sí, si este hermano no se ha portado bien conmigo, como no es legitimario mío, yo puedo decir que no herede en ningún caso, por supuesto. Pero se puede hacer de una manera más elegante, que es no mencionándole. O sea, yo puedo nombrar a mis legitimarios y luego decir, y que luego pase, si ellos fallecen o lo que sea, a mis hermanos tal, tal y cual. Hombre, si luego hay una guerrilla y quiero decir, a este no le dejo nada, porque tal, también se puede poner. Pero bueno, se puede decir solamente a este, y ya está, con no mencionarle, mejor que, ¿no? Claro, pero yo tengo muchos testadores que quieren que expresamente no figure. Pues puede ¿Qué quieren? Que no figure ese hermano, que de ninguna manera herede mi hermano.
Es menos elegante, es cierto, pero se puede poner en el testamento, por supuesto. Pero mejor que a uno le recuerden con un buen recuerdo, ¿no? Sí, sí. Eso Uno, depende. que uno ya está muerto. Cuando se abre el testamento ya no se puede cambiar. Entendido. Muchas gracias. Encantada. Había otra pregunta por ahí, sí. Sí. Sobre el tema de aportación a la sociedad de gananciales, ustedes han dicho un bien privativo. Si es dinero, he oído la palabra hacienda, que se puede suponer que es una donación y entonces, ¿eso hay que declararlo? ¿Hay que hacer algo? A ver, he dicho hacienda en el sentido de que los negocios entre los cónyuges a veces están sujetos Un a tributación, negocio. aunque estén... Sí, la aportación a gananciales es un negocio jurídico. Aunque sea para la vivienda común, Vale, familiar, pero si he entendido bien la pregunta. para sí, amortizar hipoteca. perfecto, es un dinero privativo mío que yo utilizo, y me pongo a mí en el ejemplo, para amortizar una hipoteca. Eso es una aportación a la sociedad de gananciales y lo hago como tal. Firmaría la escritura de aportación, el destino sería la cancelación hipotecaria y es un acto que está sujeto y se liquida como exento. No se paga ningún tributo. Formalizándose en escritura pública. En escritura. Sí, por eso he dicho que se hace en escritura. ¿Y si no hay escritura? Se puede tener un problema fiscal. Porque claro, no pasa nada, todo... Me estoy poniendo nerviosa. No, ninguno. El día de mañana, si alguna vez se piden explicaciones, es mucho más fácil decir, aquí está mi escritura. Y no solo eso, sino para evitar dudas entre los cónyuges, porque es una cuestión de prueba. Si mi dinero privativo ha servido para pagar tu deuda, debería poder probar que ha sido así, para evitar la confusión de los patrimonios. Ya, es que... Bueno, no voy a entrar aquí tampoco en vidas. Es que como mi marido tiene un sueldo bastante más alto que el mío, Sí. pues digamos que ha sido para equiparar el aporte de... Muy bien. ¿Y están casados bajo el régimen de la sociedad de gananciales? Lo que pasa es que el dinero es difícil de probar la procedencia, el carácter privativo ganancial. Y lo que se gana durante el matrimonio es ganancial. Claro. Pero estaba en una cuenta aparte que venía de... Sí, no, sí se puede, directo pero es de lo que te ha los dicho padres. Eva. Si se puede probar, Claro. lo que pasa es que para eso es mejor hacerlo en escritura e ir probándolo como medio de prueba. Te va a servir frente a Hacienda, claro, es lo que te interesa. Lo que pasa que la deuda, para terminar de responder bien, ¿la deuda que se ha cancelado era privativa suya o era común del matrimonio? Común, es el piso. Entonces no hay aportación a gananciales. A ver, si la deuda es común, se paga con el dinero ganancial, salvo que no lo haya entendido bien yo y esa deuda común se haya pagado con dinero privativo de su cónyuge. ¿Es el primer caso o el segundo? No, es con dinero del trabajo, ¿no? Dice que su marido gana ¿Es más. dinero del trabajo? Lo cual es ganancial. No. He puesto mi dinero privativo de la herencia de mis Vale, padres entonces sí lo he entendido. para la hipoteca Entonces- de los dos, del piso común, Perfecto, de la sí. familia. Lo había entendido bien. Es que al decir lo del sueldo mayor me he despistado yo, porque el sueldo es ganancial. Entonces sí que debería hacerse lo ideal para evitar problemas. Y no tributa, porque está sujeto y exento, es una aportación, para que quede constancia de que ese dinero privativo suyo lo ha destinado a la cancelación de una deuda de los dos. Pero está a tiempo de hacerlo, ¿eh? No, Es que lo hicimos en diciembre. no hay problema. No. Sobre todo porque al no estar sujeto a tributación no hay unos plazos que cumplir. Se puede formalizar ahora lo que se ha hecho hace unos meses, porque seguro que hay un justificante bancario de la cancelación o un justificante de la amortización total o parcial de ese préstamo y es posible acreditarlo. Si se hace por la vía de la aportación a la sociedad de gananciales, por eso es importante distinguir. Ese negocio entre los cónyuges está sujeto y exento. Otra opción es que usted hubiera donado a su marido ese dinero para cancelar la deuda, hubiera habido una donación, porque ahí no está sujeto y exento, sino que la donación está sujeto a tributación, aunque hay una bonificación fiscal muy importante del 99% de la cuota tributaria. Y en cualquier caso, para acogerse a esa bonificación fiscal, es necesario el otorgamiento de escritura pública. Ahí nos ha echado
la legislación un capote a los notarios. No, pero también lo ha hecho como medio de prueba. Efectivamente, O sea, claro, para probar. Claro. Una pregunta, Sí, vale. pero cuando tienes un régimen de gananciales, aunque Sí. tú recibas una herencia, ese no es un bien privativo. Inmediatamente. Sí, no, es No, privativo. no, no. Ah, es privativo, la herencia es privativa. Siempre. Ah. En el régimen de la comunidad, en el régimen de la sociedad de gananciales son comunes los bienes adquiridos a título oneroso, lo que se compra, el producto del trabajo, la rentabilidad de los bienes privativos o comunes, pero lo heredado, lo recibido por donación y lo que se tenía antes de celebración del matrimonio es privativo, siempre. Por eso, en el caso consultado, el dinero Claro. es privativo y se ha destinado a la cancelación de una deuda común. Y por eso ha puesto en juego el patrimonio de unos cónyuges y el patrimonio ganancial de ambos. Y lo ideal es hacer una aportación a la sociedad conyugal del importe destinado a abonar la deuda común, que era privativa de uno de los consortes. Parece que me cedes, ¿no? Te cedo la palabra para que hables de las uniones. No, pues todo esto que hemos hablado, complicado entre comillas, es mucho más sencillo o más complicado con lo que es la unión de hecho y la separación de hecho, que son dos situaciones, como su nombre indica, que son de hecho. Es decir, no existe una regulación concreta, es decir, es una situación que se crea. Por ejemplo, en cuanto a la unión de hecho, se entiende como tal, dice, siempre que se conviva en pareja de forma libre, pública, notoria y vinculadas de forma estable, al menos durante un periodo, volvemos a lo de siempre, es decir, esto sí está regulado por las comunidades autónomas y establecen unos periodos para acreditar esta convivencia o acreditar esta situación de la pareja, pero casi todas coinciden en un periodo de unos 12 meses para ser considerado como tal y obtener los beneficios que se pretende obtener con una unión de hecho, que es decir, es que es distinto a lo que ha explicado Eva respecto a todo el matrimonio, todo lo que hay que hacer para un expediente previo matrimonial, para luego la celebración del matrimonio, si se rige o no por los términos. En una unión de hecho, no hace falta, en principio no hace falta nada para vivir en pareja. Ahora, si me quiero beneficiar de los beneficios que marca la ley, sí tengo que cumplir ciertos requisitos. Ahora, también les digo que, y además que eso es lo que está estaba en la mente del legislador, es decir, vale, el que ha evitado unas obligaciones en un matrimonio no puede reclamar los mismos derechos que los que se derivan del matrimonio. Digo que estaba en la mente del legislador y es lo que hoy por hoy existe, pero existe un proyecto de ley que pretende equipararlo absolutamente todo. Está ahí, no sé si se aprobará o no se aprobará, es decir, ahí están los políticos para tirar para un lado y para otro, pero vamos, de momento no es lo mismo una unión de hecho que un matrimonio. Para ser considerado unión de hecho, y me voy a ceñir, como estamos haciendo, en lo que es o se exige en la Comunidad de Madrid, se exige una convivencia durante 12 meses y estar registrado previamente en el registro de uniones de hecho. Y eso hay que hacerlo de una manera, está regulado así, administrativa. Es decir, antes se podía aprobar haciéndose una escritura de unión de hecho, pero ahora, por mucho que se haga o se quiera hacer, o una especie de acta, unas manifestaciones que digan es que estamos viviendo juntos desde hace tal, no tiene el valor probatorio a efectos de obtener las bonificaciones o los beneficios de la unión de hecho, porque lo que se pretende es que esté inscrito como tal en el registro de uniones de hecho. Pueden
es decir, como personas que pueden formar la unión de hecho, pues hombre-mujer, hombre-hombre, mujer-mujer, es decir, pero que lo que se requiere es una relación afectiva, es decir, no puedo hacer una unión de hecho simplemente porque es mi amigo o con un hijo o con un padre, es decir, para obtener esas bonificaciones fiscales, es decir, se pretende una cierta equiparación al matrimonio, una relación, en cierto modo, afectiva. Al no haber matrimonio, sino simplemente una unión de hecho, es decir, no hay un régimen económico como el de separación de bienes, como el de gananciales, tal, que regule esta materia. Es decir, lo que es de cada uno es de cada uno. Funciona como si fuera un régimen de separación de bienes, sin perjuicio de que se pueda, y eso sí lo permite, y habría de pactarse en escritura pública, los pactos que los dos convivientes quieran dejar plasmado como un régimen económico, digamos, para la relación de los bienes que adquieran durante la convivencia, para contribuir a las cargas, para hacerse cargo de los hijos, para pagar la hipoteca o para pagar lo que sea. Es decir, se puede hacer o funcionando con patrimonios perfectamente separados, que no pasa nada, o que pactemos lo que sea. Lo que sí si se pacta algo, siempre tiene que haber una cierta equiparación entre ambos. Es decir, no se puede decir que alguien tenga una posición más fuerte que el otro, es decir, se pretende una cierta igualdad entre ellos. Y luego, como requisitos formales, es decir, ya he dicho que antes, en el año 90 y tantos, tal, si se permitía la escritura pública, volvemos a lo mismo. Es decir, aquí no, pero en Cataluña sí se puede formalizar la unión de hecho en escritura pública. Aquí, vuelvo a decir, no se hace ante notario, se hace ante el registro administrativo de la Comunidad de Madrid. ¿Qué sentido tiene, qué finalidad tiene el formalizar la unión de hecho? Pues lo que hemos estado hablando un poco. La gente lo quiere hacer o lo hace con vistas a un futuro de tener derechos de seguridad social, derechos hereditarios, yo qué sé, la posibilidad de quedarme subrogado en el contrato de alquiler de la vivienda en la que vive la pareja. Vale. Como derechos hereditarios, como tales, no existen. Es decir, no hay. Por ley, no hay derechos hereditarios porque no hay matrimonio. Sí existe una bonificación fiscal que, además, precisamente en la Comunidad de Madrid se aprobó en diciembre del año pasado, con efectos ya para este año, que establece la misma bonificación fiscal para heredar a los convivientes, dirá, y sí equipara a los cónyuges y a los convivientes. Me refiero a la bonificación, lo que es el pago del impuesto de sucesiones. No lo es los derechos hereditarios. Es decir, todo esto que ha estado comentando Eva, que es así, de derechos de legítima al cónyuge, a los hijos, a lo que sea, aquí, o sea, al cónyuge, es decir, aquí no hay cónyuge, al conviviente no hay ningún tipo de derecho, salvo que yo se lo quiera dar en testamento. Aunque no haya matrimonio, sí hay derechos hereditarios de los hijos, es decir, los hijos sí tienen derecho a legítima, pero el conviviente no tiene ningún derecho. Es decir, en este caso, por mucho que se formalice la situación de unión de hecho, la pareja, digamos, salvo que se conceda el uno al otro en testamento, y en este caso sí tendría que ser siempre con cargo al tercio de libre disposición, porque no existe tal derecho legitimario, de momento. Vuelvo a decir que existe un proyecto que de momento no está. Quiero que quede muy claro esto, es decir, que en una unión de hecho no hay cónyuges, con lo cual no hay tales derechos. Salvo en Cataluña, donde sí. Algún sitio más. Algún sitio más, ¿no? Bueno, es igual. En Madrid no. Luego, como permisos laborales, sí existe la legislación, es decir, el Estatuto de Trabajadores tal, no establece un
una equiparación total en los convivientes, pero sí algunos convenios colectivos para ciertos permisos. Me refiero al permiso por equiparable a la celebración de una boda, que uno puede tener sus 15 días, lo que sea, si se formaliza con los requisitos necesarios. Si hay derechos retribuidos, evidentemente, como paternidad o como maternidad, porque eso es independientemente de que exista o no exista matrimonio, sí existe. Pensión de viudedad, sí hay pensión de viudedad, y además se calcula conforme al tiempo que ya han estado viviendo juntos, que además es de una manera, vamos, lo que dice la ley es, dice que se requiere una antelación mínima de 2 años con respecto al fallecimiento del causante, que exista convivencia estable y notoria con carácter inmediato al fallecimiento, con una duración ininterrumpida no inferior a 5 años. Esto es lo que se exige para que el viudo pueda acreditar, el viudo, que no es viudo, el conviviente, dice, a no ser que exija que existan hijos en común. Entonces ya en ese caso sí se establece, porque ya, es decir, cambia, porque hay unos derechos de pensión que pasaría a los hijos y otro al cónyuge, al conviviente. Si ha habido varias parejas, se computará, es decir, esa pensión durante el tiempo que se haya estado con cada uno, y no del 100%, es decir, si he estado 3 años con una, 5 años con otra y tal, no, es decir, es de una manera progresiva que la propia ley de Seguridad Social lo regula. Es un poco complicado, pero se calcula de esa manera. También existen unas indemnizaciones en los casos de accidentes, de muertes, y un derecho importante es en el caso de la subrogación, es decir, que se puede subrogar el conviviente si el titular del contrato de arrendamiento era uno, o sea, el que ha fallecido, se puede subrogar el otro si se acredita también el contrato de arrendamiento, me refiero. Es decir, puede continuar en la vivienda mediante ese contrato si acredita la convivencia de 2 años anteriores. Salvo, dice la ley también, que existan hijos de esa pareja, en cuyo caso pues la subrogación es permitida. Al igual que decía Eva con respecto a los matrimonios, que ahora el mundo es muy pequeño y tal, existe igual, no solamente pequeño aquí en España, sino que se exigen con respecto a lo que está pasando ahora aquí, que hay mucho extranjero, mucho que está viendo cómo acreditas la convivencia o la unión de hecho que se haya podido realizar entre, es decir, no solamente tienen que ser convivientes de 2 madrileños, pero yo puedo haber hecho haber formalizado mi unión de hecho y estar inscrito en un registro, siempre estamos con Cataluña, en Barcelona, pero yo qué sé, me destinan y me vengo a vivir a Madrid. Vale, pues para tener los requisitos, es decir, los beneficios que me otorga la Comunidad de Madrid, esto sí va por comunidades autónomas, me tengo que inscribir como pareja de hecho en el registro de la Comunidad de Madrid. Si uno es de fuera y otro es de tal, de Madrid, vale, con eso es suficiente. Si es un extranjero, ese extranjero tiene que, bueno, ahora ya me estoy refiriendo a la manera de formalizarlo cuando son de distintas nacionalidades. Tiene que acreditar su soltería, su viudedad, es decir, el que sea libre para poder formalizar la unión de hecho conforme a la legislación de su país, que deberá deberá hacerse constar en el registro administrativo de aquí de Madrid. Creo que me estoy liando, o sea, les estoy liando un poco, pero es, o sea, lo que quiero que quede claro es que la unión de hecho no es un matrimonio, no exige, es decir, los mismos requisitos que un matrimonio, pero sí hay que cumplir ciertas formalidades si quiero obtener los beneficios que como unión de hecho me pueden otorgar. Si quiero simplemente vivir con mi pareja porque quiero y porque, es decir, pero que sepa que
tengo que ser consciente que no voy a recibir ningún tipo de derecho por el mero hecho de esta convivencia, salvo que se acredite, ¿vale? Sí, quería hacer varias preguntas. La primera es si los derechos de los hijos de los matrimonios, de los hijos que se tienen dentro del matrimonio, los derechos de los hijos que se tienen dentro del matrimonio son iguales que los derechos de los hijos que se tienen fuera del matrimonio o como pareja de hecho. Eso sería una. La segunda pregunta es si yo podría registrarme en Barcelona para tener los derechos hereditarios de Cataluña y después venirme a vivir a Madrid. Y la tercera es si nos podría especificar qué artículos de la Ley de Seguridad Social regulan el tema de la pensión de viudedad en el caso de separaciones y en el caso de parejas de hecho. Gracias. Vale, esta última te lo digo ya. Los artículos no te lo sé decir. Tendría que mirar la Ley de Seguridad Social. No, es verdad, es la Ley General de Seguridad Social. Si quieres te puedo pasar el enlace, pero vamos, es mirarlo y te lo digo, es un cómputo proporcional, según los años, tal, pero vamos, que es así, vamos, te digo cómo lo regula. Además, dice el derecho a pensión de viudedad del conviviente a las parejas de hecho registradas. La Ley General de Seguridad Social dice que siempre que se cumplan los requisitos indicados se tendrá derecho a esta pensión. Vale, en cuanto al tiempo, es lo que dice ahí. Dice, algunos de estos requisitos son los que la inscripción de la pareja de hecho sea con antelación mínima de 2 años con respecto al fallecimiento del causante y que sí exista convivencia estable y notoria con carácter inmediato al fallecimiento del causante y una duración ininterrumpida no inferior a 5 años. Vale, esos son los requisitos para poder obtener ese derecho. La cantidad no la sé y los artículos tampoco te lo puedo decir, lo siento. Pero bueno, me preguntabas que... Vale, ¿qué eran las preguntas? Primero sobre los hijos. Los hijos de una unión, es decir, hay una equiparación total entre hijos matrimoniales y no matrimoniales. Es decir, tienen los mismos derechos. Lo que pasa es que, quiero decir, hereditarios, yo puedo tener hijos que los he tenido de soltero, que los tengo con otra pareja y luego los tengo con mi mujer porque me he casado con ella. Vale, que sepan esos 5 hijos, digamos, que de mí van a recibir su legítima. Vamos, tienen derecho a su legítima. Otra cosa es que yo les deje más, pero son los que, ahora, con los que he tenido yo por mi cuenta, no tienen por qué estar, quiero decir, mi mujer no tiene... No son legitimarios con respecto a mi mujer. De la pareja son los 2, pero luego cada uno por su cuenta puede tener los que tenga. Pero tienen los mismos derechos, ¿vale? Es así. Y luego, lo que decías de ir cambiando, primero, lo que precisamente lo dice cada ley, que es lo que regula esto, y es decir, no hay una regulación, como digamos el Código Civil y tal, sobre esta unión de hecho, exigen por eso he insistido al principio, una duración mínima de empadronamiento durante 12 meses para que yo pueda tener esos derechos. Además, un empadronamiento que tiene que estar acreditado de alguna manera. Es decir, yo no puedo decir, es que llevo aquí viviendo 2 años. Y bueno, acredítemelo. Y la manera de acreditarlo es el empadronamiento. Una vez sí, entonces yo me puedo inscribir en el registro de uniones de hecho de Cataluña y esto. Pero lo que no puedo hacer es, ahora me beneficio de esto y luego me paso a Madrid. Si me paso a Madrid, además, para poder inscribirme como pareja de hecho en Madrid, tengo que cancelar y acreditar en Madrid que he dado de baja mi unión de hecho en Barcelona. O sea, porque es que si no sería vamos, cada uno se aprovecha de lo que se aprovecha. Y esto, con respecto a uniones de hecho, que se rige de esta manera administrativa. Pero tiene importancia lo que has preguntado, porque para ver los derechos de un matrimonio, si uno se ha casado, volvemos a lo mismo, un catalán con un madrileño,
según la vecindad civil que tenga cada uno o donde se haya celebrado el matrimonio o donde se haya establecido la residencia, la primera vivienda habitual, es lo que va a regir esos efectos del matrimonio si no se ha pactado previamente unas capitulaciones matrimoniales. O sea, no es ninguna tontería, ¿eh? Pero, quiero decir, no, eso no es lo mismo que el decir me voy cambiando de comunidad autónoma para obtener esos derechos. Es decir, yo puedo ostentar una vecindad civil de derecho común, luego puedo ostentar la gallega porque me he ido a vivir a Galicia o Andalucía, pero no puedo tenerlas todas, ni para lo que me interese. Hay que acreditarlo de alguna manera. Tu respuesta me ha hecho pensar que no he dicho algo importante. El régimen económico matrimonial no cambia si nosotros cambiamos de territorio. Cambia si nosotros otorgamos capitulaciones. Si un matrimonio se ha casado en cualquier población de legislación foral y luego se muda a vivir a Madrid y luego se muda a vivir a Hong Kong y acaba viviendo en Mallorca, su régimen económico matrimonial es el mismo. Si no, sería una auténtica locura para protección de los derechos de acreedores, de terceros, que cada vez que se produce un cambio de residencia, un cambio de nacionalidad o un cambio de vecindad, se modificará el régimen económico matrimonial. Se modifica por pacto. Por pacto, es decir, por otorgar capitulaciones matrimoniales. No porque, habiéndonos casado en Madrid, siendo ambos cónyuges de vecindad civil común y teniendo un régimen económico matrimonial, nos vayamos a vivir durante 25 años a Mallorca, que tiene un régimen legal de separación de bienes. Por el simple hecho de mudarnos y establecer nuestra residencia en Mallorca, nuestro régimen económico matrimonial no se cambia al régimen de separación de bienes. Mantenemos el régimen económico matrimonial de origen, el de gananciales, porque ambos cónyuges no lo hemos modificado otorgando capitulaciones matrimoniales. El régimen es el que es y nos sigue allá donde vayamos, salvo que lo cambiemos. A veces lo que tenemos es que indagar cuál es ese régimen, porque no es tan fácil, por lo que he dicho antes, contrayentes de diferentes nacionalidades, vecindarios forales, que no han otorgado capitulaciones, que se han casado en una boda en Bali y se han ido a vivir a Toronto. Tenemos que hacer una serie de preguntas a veces si la gente no sabe su régimen económico matrimonial para darles la seguridad de cuál es. Pero lo que pretendía decir es que no se modifica el régimen económico matrimonial cuando nos trasladamos a vivir a diferentes zonas que por ley tienen un régimen distinto. Al hilo de la pregunta de que por el hecho de que nosotros inscribamos nuestro matrimonio o nuestra unión estable, en Cataluña y nos mudemos a Madrid, no podemos pretender, si llevamos en Madrid durante muchos años y fallecemos en Madrid, acogernos al régimen especial catalán que sí que atribuye al conviviente derechos sucesorios que se equiparan al de los cónyuges. ¿O se inscribiría en el registro civil? Su pregunta es, ¿se modificaría ante notario el régimen económico matrimonial? Sí. Sí. Se hace una escritura de capitulaciones matrimoniales que se llama así y se cambia el régimen económico matrimonial. Si lo que se hace es, en una unión estable, trasladarse de domicilio, según la legislación especial administrativa local, es o no necesario otorgar la correspondiente escritura, pero seguro que hay que inscribirlo en el registro en el registro administrativo correspondiente a la comunidad. Claro, pero por eso es importante pactarlo o que quede claro o que se sepa, porque sí puedo cambiar yo de vecindad civil, es decir, adquirir la gallega o adquirir tal, o incluso adquirir la nacionalidad estadounidense, pero sigo casado en el régimen de gananciales, que es el que previamente se ha pactado, salvo que lo pacte. O sea, yo mi vecindad la puedo cambiar, pero el régimen económico, por ley, no cambia. Y es verdad lo que dice Eva, mucha gente nos viene a los despachos y no sabe el régimen económico matrimonial que está. O sí lo sabe, pero te choca, porque dice, no, es que yo estoy casado bajo el régimen de conquistas navarro. Y dices, ¿y por qué? A ver, explíquemelo, si usted vive aquí, si es total, lleva aquí 40 años, pero entonces sí, efectivamente, está casado en ese régimen. Hay mucha gente que no lo sabe. Mucha gente no lo sabe. Nosotros hacemos las preguntas adecuadas. Cuando se casaron, ¿en qué año se casaron? ¿Qué vecindad foral o nacionalidad tenía cada uno de los contrayentes? ¿Otorgaron o no capitulaciones? ¿Dónde vivieron tras la celebración de sus nupcias de manera continuada
o dónde celebraron su matrimonio. Las preguntas están recogidas en nuestra legislación civil, en el artículo 9, y vamos descartando o vamos uniendo puntos para resolver el puzzle. Labor de investigación. El cliente no lo sabe, pero nosotros sabemos hacer las preguntas correctas para identificar el régimen. Y, de hecho, hay la posibilidad de hacer un documento notarial que tiene por objeto establecer cuál es el régimen económico matrimonial y aportarlo allá donde hace falta. Porque a veces los contrayentes extranjeros o españoles que no lo saben necesitan hacer algo en un determinado territorio. Ahora hay muchos extranjeros que compran viviendas en Madrid. No saben cuál es su régimen económico matrimonial o tienen que acreditarlo porque además de la vivienda en Madrid luego se van a abrir una cuenta bancaria en Londres. Y para eso existe un documento que podemos hacer los notarios para identificar el régimen y que tenga eficacia en todos los países donde van a contratar o tener inmuebles o cuentas o bienes. Cada vez es más frecuente, ¿eh? Porque además no solamente que es que compren, es que hipotequen, es que tal, o sea, es decir, para cualquier acto es necesario saber el régimen matrimonial, que es muy importante. Por eso, y es muy importante en eso, en una unión de hecho no existe eso. Lo que es de cada uno es de cada uno. Y lo que yo pacte es una cosa que además queda entre nosotros, no tiene una eficacia. No tiene, por ejemplo, lo he apuntado cuando antes ha hablado Eva, no existe el 1320, que es es un artículo que regula la protección familiar, digamos, aunque yo esté casado en separación de bienes y la casa sea sea mía solamente, no de mi mujer. Yo, para venderla, como es la casa, la vivienda habitual, necesito el consentimiento de mi mujer, aunque yo esté casado en separación de bienes, porque es la vivienda familiar, es un régimen de protección a la familia. Eso no existe en una unión de hecho. Es decir, si yo tengo mi casa y vivimos ahí y tal, y a mí me da por venderla, mi pareja no me puede decir nada. Es decir, queda más protegido la familia, digamos, cuando existe un matrimonio. Quería preguntar algo usted, ¿no? Sí. ¿Estaban casados o no? No. Que no se conocen lo suficiente las diferencias, porque nos sorprende. De hecho, te sorprende que si uno cambia de domicilio y es un estable, si una parejita de 20 y tantos años hacen y se van a vivir a Barcelona, ni lo piensan, dan estable en Cataluña. Las diferencias importantes, porque todos sabemos lo de la barra tal, pero no es totalmente desconocido. Luego la salud mejoró y no ha sido grave, pero yo en un momento
residiendo en Cataluña, esto era o han decidido volver, pero tenía unas consecuencias. Sí, sí, es que las tiene. Y luego descubrí también el concepto profanante. Era tan importante. Entonces ya hubo alguien que consulté a alguien que conocía el derecho civil catalán y me dijo, ¿pero han hecho renuncia en algún momento a su vecindad civil? Y dije, ¿y eso qué se hace o qué hay que hacer? Sí, renunciando. Y ya me explicó, pues hasta en la escritura del piso, si han comprado un piso tal y han puesto, lo primero que hay que ver, la escritura del piso, si habían hecho mención de... La que hace una equiparación casi completa entre el matrimonio y la unión de hecho es Cataluña, precisamente. Las demás, tú has dicho... O sea, también. Sí, pero vamos. Pero sobre todo, quiero decir, lo que es la vecindad civil es lo que ha dicho antes Eva, es lo que acredita, es decir, el derecho al que yo estoy sometido, y es lo que sí puede cambiar durante mi vida. Es decir, yo puedo, soy de Madrid, pero yo qué sé, me voy a vivir a Galicia, a La Coruña, y me empadrono en La Coruña y transcurren, ya no me acuerdo los plazos, 10, 20 años. Más de 10 años. 10 años. Pero 10 años sí o no, o antes, si yo lo solicito, o sea, si quiero hacer constancia, 2 años. 2 años para hacer la manifestación ante el encargado del registro civil o el notario de querer conservar... Eso es, claro, de querer conservar si no, la vecindad. Si pasa el plazo, y si no, 10 años por vivir en otra comunidad. Yo me empadrono en La Coruña, pasan 10 años y he adquirido la vecindad gallega. A lo mejor sí sé consciente de ello, pero es por lo que se va a regir toda mi vida civil si yo fallezco. Disculpen, ¿la vecindad se adquiere en el momento del nacimiento o hay que empadronarse? Bueno, en el momento del nacimiento tú tienes la vecindad civil de donde vives, pero vamos, que mientras eres menor de edad, no. Y luego sí, o sea, es donde tú estés empadronado. No, empadronado. O sea, que lo que sí puede ir cambiando, que era lo que decíamos con respecto al régimen matrimonial, eso no cambia, no cambia, salvo que yo lo pacte. Y la vecindad civil también yo la puedo cambiar, pero yo puedo cambiar de vecindad civil, pero los derechos siguen los mismos. En el caso que usted ha dicho de estos catalanes, vale, aunque hayan estado en Madrid, hayan estado aquí este tiempo, si no han renunciado y no ha pasado el plazo para adquirir, es decir, perder la vecindad catalana y adquirir la de derecho común, pues siguen teniendo su régimen catalán. Ahora, si ellos se hubieran inscrito como pareja de hecho aquí en Madrid, los derechos son los que concede la Comunidad de Madrid y punto. Para luego volver a la catalana, tienen... No, exacto, y darse de baja, digamos, aquí en el registro de uniones de hecho de Madrid y inscribirse en el de ahí. Pero a lo que vamos, los que establecen esas equiparaciones, pues eso, Cataluña, País Vasco, ya está. El resto, pues hay más o menos derechos, pero no equiparan los derechos del matrimonio a la unión estable de pareja. Tampoco. Sí. Claro, yo no puedo estar, claro, yo no puedo estar registrado en todas. Claro, y además es que para inscribirme, pero claro, o sea, para poder inscribir, yo una de las cosas que tengo que hacer es declarar que no formo o he formado pareja de hecho. Y entonces, y si la he formado, me van a decir, vale, pues tráigame la cancelación, digamos, de esa inscripción en el otro registro para que yo le pueda inscribir en este. Porque, o sea, es una declaración que tienes que hacer. Que si mientes, allá tú. Vivimos en un país muy rico, con diferente regulación. Poca gente sabe que en España no todos somos iguales por el régimen que se nos aplica. Y lo que es la vecindad foral, el desconocimiento es amplísimo y afecta a cuestiones esenciales. ¿Qué ley va a regir mi sucesión? ¿Qué ley rige mi régimen económico matrimonial? Otra cosa luego es dónde vivo yo para acogerme a determinados beneficios administrativos, que también. O fiscales. Porque, claro, a eso me refiero. Porque además de la regulación civil especial foral o la común, existe la
regulación tributaria de cada una de las comunidades, existe diferencias en la educación, y eso es propio del país en el que vivimos. Luego también hay que tener, perdón, quería hacer una pregunta a usted que tenga el micrófono. Sí, no. Sí, era un poco al hilo de todo esto de las diferencias o no entre lo que es el matrimonio y las uniones de hecho desde el punto de vista de los derechos hereditarios. Entonces entiendo que si tú eres pareja de hecho y sí que puedes equipararlo de alguna manera si tú haces testamento, ¿no? Excepto el tema de la legítima, pero imagínate, tú tienes una pareja de hecho inscrita y tú haces testamento, no tienes ascendientes vivos y tampoco tienes hijos. En este caso, tú podrías hacer un testamento, como hemos comentado antes, del uno para el otro. Eso se podría hacer igual. Ahí podrías equipararlo siempre y cuando tú hagas el testamento, ¿no? Perfectamente. Aunque no tengas derecho como tal reconocido, pero sí tú en el testamento Claro, no, puedes... pero es como dejárselo a cualquiera. O sea, se lo dijo a mi pareja porque yo civilmente soy soltero. Entonces, como soltero, sin padres y sin hijos, puedo hacer lo que quiera. Claro, porque ella no es legítima, los hermanos no son legítima, con lo cual puedes hacerlo. ¿La fiscalidad en ese caso? La fiscalidad sí es distinta, pero por ejemplo, la Comunidad de Madrid se ha establecido la fiscalidad al conviviente, establece la equiparación ahora. En casi todas las comunidades autónomas se equipara, si no todas, el conviviente al cónyuge a los temas fiscales. Muchas gracias. Por eso yo antes decía que hay que hacer testamento. Con mayor razón es si eres miembro de una unión estable de pareja, si convives en pareja. Hay que hacer testamento y hay que, de verdad, acérquense a las notarías y asesórense. O sea, ni mordemos, ni tal. No, creo decir que somos o intentamos ser cercanos y asesorar. ¿Qué pasa? Antes lo estaba comentando. Mucha gente tampoco le da importancia a su estado civil. Y nos ha pasado muchas veces, a mí me ha pasado, a ti también te ha pasado, que le digo, ¿estaba usted casado? Y me dice, sí. Y bien, me viene a la semana diciendo, es que yo le dije que estaba casado, pero yo no estoy casado. Yo vivo con él, pero es que lo dan por hecho, que vivir con esa persona es estar casado. Entonces, no le dan importancia, no le dan la importancia que tiene, pero es que tiene una importancia brutal. O sea, pues digo, es que, o sea, lo que usted acaba de comprar, usted... si está casado es de los dos, si están gananciales, y si no, que su mujer no pinta nada aquí, su marido. Tanto en cuanto a una unión estable de pareja como a una separación de hecho o un divorcio. Es decir, el que está separado de hecho, que también es una situación de hecho, digamos, que no es una separación legal, dice, no, es que yo estoy separado. No está separado, su estado civil es casado. Como el de la unión de hecho, si yo no lo he formalizado y, quiero decir, porque yo puedo estar casado y vivir, quiero decir, convivir con otra mujer, formalmente no lo puedo hacer porque tengo un vínculo matrimonial vigente, digamos. Entonces, habría que romper eso Pero por eso digo que es que la gente, por eso les digo que vengan a asesorarse porque cada caso es distinto y la gente no le da importancia a las cosas que tienen importancia. Lo que ha dicho Eva, ya no solamente el testamento y tal, que tiene trascendencia. El hecho de que yo me vaya a vivir a Toledo porque es más barato que vivir en Madrid, me estoy rigiendo por es decir, es derecho común, pero se me aplicaría las leyes de Castilla-La Mancha, no de Madrid. Las tributarias, seguro. Claro. O sea, que son temas importantes. Entonces, cuando recibes una herencia, ¿tú pagas donde vives o donde ha fallecido y vivía el difunto? El punto de conexión es donde vivía el difunto, Vale. el causante. En sucesiones. Sí. En donaciones, no. Ya, pero es que la ley es la misma, ¿eh? Pero el punto de conexión es distinto. O sea, no es lo mismo que yo herede de mi padre, que yo qué sé, que vivía en Málaga, o que mi madre me haga una donación de una casa que está en Asturias, en vida. Porque ahí se rige por el lugar donde está el bien inmueble. Por eso, pues... ¿Cómo se dice?
Lo que usted ¿En unión de hecho? En unión de hecho. Y luego te casas, tienes que comunicar lo que te has casado, no hace falta, ¿no? Si tú estás registrado como pareja de hecho y después de años te has casado con esa misma persona que estaba registrado de pareja de hecho, no hay que comunicar nada, ¿no? Se queda ahí y ya está. Automáticamente se inscribe en el registro civil el matrimonio, que es lo que prevalece. Vale. Y no hay que hacer una comunicación de que se ha acabado. Administrativo, claro, la unión. Aparte que ambos dependen de la misma comunidad autónoma y se hablan entre ellos. No hay que dar de baja. Lo que hay que dar de baja, como ha dicho Álvaro, es si te trasladas a otra comunidad. Claro. No se puede pretender acogerse a la normativa que nos resulta más favorable, lamentablemente. Entonces, si rompes o cambias de pareja. Bueno, claro, evidentemente. Pero si te casas con la pareja con la que convivías, no tienes que hacer notificación formal al registro de uniones estables de pareja correspondiente. Pero tienes que tener claro que todo el patrimonio que tú has generado durante esa convivencia es privativa, no es ganancial. Empezará a ser ganancial en el momento en que celebres el matrimonio. Salvo que se haga una aportación a gananciales. ¿Vale? O sea, porque todo lo adquirido, o sea, que lo pueden haber comprado o que sea de los dos, porque es así, pero sería, cuidado que hasta esta fecha es mitad y mitad, no es de los dos. Pues los bienes serán en parte privativos y en parte gananciales. Esa vivienda, por ejemplo, comprada con una hipoteca por ambos cónyuges antes de casarse, es privativa en la proporción correspondiente al dinero pagado antes de las nupcias y se convierte en ganancial desde el momento del matrimonio hasta que se termina de pagar. Que no es ninguna tontería, porque luego en un caso de divorcio, un divorcio contencioso, es decir, en el que no hay acuerdo, se computa y yo puedo decir, oye, no, es que yo pagué hasta esta fecha. O sea, que no es no es todo de los dos, es decir, no, cuidado. Sí. Una unión de hecho que se disuelve por decisión de uno que se casa, que forma matrimonio. Esa unión de hecho hay que darla de baja. Hombre, yo la daría para evitar problemas, pero vamos. Bueno, si en esa unión de hecho uno de la pareja no quiere darse de baja, ¿qué pasa ahí? Se da de baja. Porque es que no, no es un matrimonio, es decir, es que tiene que haber es decir, mire, yo ya no quiero formar pareja de hecho con esta persona, pues ya está. Que lo diga uno, claro. Es suficiente, aunque el otro... Porque no es un matrimonio. El matrimonio para disolverse requiere el divorcio y en el divorcio tienen que intervenir ambos. Ambos. En la unión de pareja, no. Basta que uno de ellos decida no continuar en la pareja para que cese. Que lo decida uno, se disuelve la unión de hecho. Claro, y entonces ya se priva de los derechos, claro, porque yo puedo decir, oye, me he enfadado o estoy con otra persona, precisamente lo hago constar para que esta persona con la que yo he estado conviviendo no tenga ningún derecho de los que yo he podido generar. Claro. Pero lo decido yo. O sea, no hace falta que vayamos los dos y con un abogado y todo esto. No. Vas al registro administrativo donde consta inscrito tú solo y lo das de baja. Que vaya uno solo. Sí. Pueden ir ambos o solo uno de los dos. Gracias. Yo creo que de los temas que íbamos a tratar hemos hablado más o menos. Quiero decir, no nos hemos dejado nada, ¿no? Había una cosa del reparto del patrimonio tras el divorcio o has empezado a hablar de la separación de hecho. Sí, por eso, pero para no liarlo más, porque es que como se han enfocado las preguntas por otra materia, como ya empecemos a hablar de los efectos del divorcio, no salimos de aquí. ¿Quieren que hablemos del divorcio? Sí. ¿Hablamos del divorcio y de la separación? Pues mira, vamos, si quieres, hablamos los dos y lo comentamos. No, a lo que me refiero, el divorcio puede ser de mutuo acuerdo o que no haya mutuo acuerdo. Si se hace mutuo acuerdo, también desde la ley de jurisdicción voluntaria que ha comentado antes Eva, se puede hacer ante notario, siempre y cuando haya mutuo acuerdo, no haya hijos menores de edad
y estén de acuerdo. Y además que ese divorcio es inmediato. En el momento en que se firma, el matrimonio está divorciado y listo. También desde la notaría lo enviamos al registro civil, incluso ya queda inscrito. Que yo además a la gente les insisto, es decir, porque todavía queda la mentalidad de decir, vale, voy a firmarlo y hay que esperar a la sentencia. Digo, no, o sea, que en el momento que usted firme, esta escritura está divorciado. Es decir, si hay una reconciliación saliendo de la notaría, tienen que volver a casarse. Y si el divorcio es contencioso, es decir, no hay acuerdo, ya sí, o hay hijos mayores de edad, menores de edad, si hay que hacerlo, quiero decir, lo tiene que decretar un juez el divorcio. En cuanto a los efectos del divorcio, o sea, lo que es, vamos, hay que tratar de repartir el patrimonio que ha habido hasta la fecha, y entonces ya hay disolver, si el matrimonio se ha regido por el régimen de gananciales, dividirlo por mitad, de saber lo que era privativo, lo que era ganancial y compensar entre ellos. Luego la pensión compensatoria que pudiera existir o que pudiera haber lugar si hay un desequilibrio económico entre alguno de los contrayentes, quiero decir, de los que se divorcian antes o después del matrimonio, que además esa es una de las peculiaridades que se establece también en una unión estable de pareja. Una vez formalizada, cuando se rompa la unión, si se puede, el conviviente que haya recibido un cierto desequilibrio sí puede pedir una compensación a la otra parte. Ahí sí queda equiparado también. Y lo digo por hacerlo más concreto, ¿no? El divorcio siempre requiere que ambos cónyuges, si están de común acuerdo, establezcan la regulación de qué ocurre con esos bienes que han sido comunes, qué ocurre con el uso de la vivienda, qué ocurre si hay hijos menores con la custodia de los hijos, el régimen de visitas, si es o no compartida. Es una de las escrituras que cuando las firmamos en la notaría, porque no hay menores de edad y hay convenio entre las partes, requieren de la asistencia de abogado, letrado, tiene que comparecer cada uno de los cónyuges con su abogado, o bien utilizar el mismo, protocolizar el convenio regulador, porque tiene mucha trascendencia. Y no solo está el asesoramiento imparcial del notario, sino que está el convenio y los acuerdos que puedan haber adoptado ambos cónyuges, que se protocoliza en la misma escritura de divorcio. Cuando hay menores de edad, como ha dicho Álvaro, la protección del menor está por encima de todo y se acude a un procedimiento judicial con audiencia del Ministerio Fiscal. El divorcio, es cierto que cuando se hace en sede notarial, para los cónyuges tiene efectos desde la firma de la escritura, como todas las escrituras que firmamos. Frente a terceros tiene efectos desde la inscripción en el registro civil, que es muy inmediata. De hecho, muchas veces el registro civil nos comunica antes a los notarios que ha inscrito el divorcio que ha inscrito el matrimonio. Suele ser más rápido la notificación del divorcio por los efectos que eso supone. Y lo que es importante, de lo que decías tú del convenio, solamente, como puntos básicos hay que tratar el tema de los hijos, lo que estamos diciendo, el que es ante notario, o hay hijos mayores, pero que no se tiene en cuenta, que decir, no se tiene en ese tipo de convenio. Sí, respecto al uso de la vivienda, respecto a las cargas del propio matrimonio y la liquidación del régimen económico matrimonial que haya podido haber. Si hay separación de bienes es más sencillo, si ha habido gananciales se liquida y se hace una escritura aparte de liquidación de gananciales. Pero yo creo que es lo que es importante en este punto. ¿Tienen alguna cuestión en relación a...? Hay una diferencia esencial. La separación puede ser, como ha dicho Álvaro, de hecho, no hay pronunciamiento judicial alguno, o otorgada en escritura o decretada por un juez. La separación no rompe el vínculo matrimonial, es como un impasse, como si le das al pause, de forma que es posible la reconciliación de los cónyuges y que el matrimonio siga su curso, frente al divorcio, que es un corte. La relación matrimonial ha quedado extinguida. En el caso de fallecimiento, siempre los derechos que la ley atribuye al cónyuge dependen de que el matrimonio siga en vigor.
Si hay un divorcio o una separación judicial, esos derechos que la ley atribuye se extinguen. Sería una aberración que te divorciaras de tu cónyuge o te separaras judicialmente y que tuviera derechos en tu sucesión. Mucha gente se levantaría de su tumba, porque lo normal es que si el matrimonio se acaba y hay un pronunciamiento judicial en ese sentido, una sentencia de divorcio o una escritura de divorcio, no se conserven los derechos sucesorios. De hecho, la regulación establece que hay privación de derechos sucesorios cuando se da alguna de estas situaciones, y también los poderes que se hubieran podido otorgar los cónyuges en uno a otro por ley quedan revocados, porque el poder se basa en la confianza. Si tú has roto tu vínculo matrimonial, esa confianza se ha quebrado. Aquel de los cónyuges que tenía un poder de representación del otro ya no puede usarlo, porque ha desaparecido esa delegación de facultades que el poder supone. Y además se rompe ex lege. El otro día tuve un divorcio de un matrimonio, era un matrimonio sexual además. Firmé el divorcio y uno de ellos decía, quiero que revoquemos este poder. Tenían un poder general dado el uno al otro. Digo, sí, bueno, lo revocamos si quieres, pero vamos, por el mero hecho del divorcio ya queda extinguido este poder, queda revocado. Ahora, el otro decía, no, es que yo quiero que siga vigente, porque tenía confianza en él. Dije, pero entonces tiene que firmar otro poder, ya como divorciado, porque esa confianza previa dada ha quedado extinguida por el mero hecho del divorcio. A veces ocurre, no es tan frecuente, pero a veces los excónyuges se llevan muy bien y se atribuyen derechos, cosa que solo se puede hacer en el testamento. Yo he otorgado testamentos en los que un señor le ha dejado algo a su exmujer, eso es perfectamente válido, porque uno tiene la libertad que la ley le otorga de atribuir determinados bienes o de disponer de un tercio o de todo en función de sus circunstancias personales. Pero la ley no puede presumir que el divorciado o separado quiera beneficiar a su expareja, y por eso hay una privación legal que no impide que se otorgue una disposición testamentaria que incluya un beneficio o un legado o una institución de dinero en favor de la expareja, porque hay excónyuges que se llevan maravillosamente bien. Y yo puedo decir que yo he casado a cónyuges divorciados. Sí, yo también. O sea, a veces la reconciliación existe, no solo en la separación, sino que la gente en unas determinadas condiciones se divorcia y luego vuelve a casarse. Pues... No, pues no muchos, no muchos. A veces no hay media, esto es difícil establecer una media, porque yo puedo contar que he casado a divorciados en 2 ocasiones en mi vida. ¿Tú a cuántas? ¿Cuántos? No, 2 o 3 parejas, pero que ya estaban, sí. Sí, pero en cambio he celebrado matrimonios con bastante frecuencia de parejas de jóvenes, es decir, parejas que lo han sido durante un determinado tiempo, la vida les separa, se casan por su lado, o uno de ellos se casa y el otro no, enviudan, se encuentran y se casan. Yo acabo de celebrar hace unas semanas un matrimonio precioso de un señor de 87 años y su mujer de 85, al que vinieron sus 9 hijos, por separado cada uno, los nietos, y habían sido novios de juventud. Se habían perdido el rastro, viudos se encontraron y se han casado en mi notaría, cosa que ha sido una maravilla, porque los notarios hacemos escrituras regulares y las de patrimonio son maravillosas. Cuando nos dijeron, cuando hablamos, la ley de extrajudicial nos permite casar, expediente matrimonial, algún compañero mío dijo, qué horror, a mí me encanta, a mí me gusta muchísimo casar, de verdad. Es una escritura en la que generalmente la gente cuando se casa se quiere casar, porque si es un matrimonio simulado generalmente se les pilla y no se hace el expediente matrimonial. Y es una escritura preciosa. A veces vienen los cónyuges y 2 testigos. Yo he tenido una boda en la que había 9 damas de honor de Malva con diferentes diseños, niñas con cestitas de arras. He llegado a tener, porque soy un poco loca, por cierto, que los matrimonios se celebran en nuestras notarías o aquí en el Colegio Notarial hay una sala maravillosa que se puede alquilar para ello, y cuando a mí me dicen ¿cuántos podemos ir? Digo, depende, ¿cuántos quieren venir? 120. Y digo, bueno, 120, pues sí, pero el día lo pongo yo en un horario en el que no haya atención al público, en el que pueda ser un viernes a las 7 de la tarde y esté la notaría llena, y esas cosas pasan. O sea que es una escritura maravillosa de firmar y otorgar como notario. Satisfactoria. Sí, mucho. ¿Alguna duda más? Gracias.
Nada, pues muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias por la atención. Y acudan a las notarías, de verdad. No, pero asesorarse. O sea, quiero decir que no pasa nada por preguntarlo o y es que es grande. Claro, y esto es una maravilla que hayan hecho preguntas, que podamos responder a ellas. De esto se trata, de asesorar. Así que vengan a las notarías, que además el asesoramiento notarial es imparcial y gratuito. Sí. Sí. Los notarios cobramos nuestros honorarios notariales si firmamos una escritura o un acta, un instrumento público. Si no lo firmamos, no. Que no corra la voz, pero es así. Que no corra la voz. No ponemos el reloj cuando ustedes entran y decimos, ha estado 5 horas, tome usted su factura, ni mucho menos. Somos funcionarios públicos, delegados del Estado para el desempeño de una función y la ejercemos con gran honor, encantados, y estamos para eso, al servicio de ustedes. Gracias.